Buenos días, Miss. Sí, sí, yo sí la escucho. Gracias, Kelly. Bueno, vamos a iniciar en lo que se van incorporando a platicar acerca de su tarea. Revisé que 7 personas ya hicieron el envío. Si mal no recuerdo, la fecha límite era el día de ayer. No vamos a platicar completamente de la tarea, nada más vamos a hacer la mención porque más adelante, precisamente cuando ingresemos a cada uno de los impuestos, pues sí los vamos a retomar como tal. Nada más era para que tuvieran una idea o para que tuvieran ya una introducción acerca precisamente de los impuestos que nosotros vamos a ver. Como tal, si se dieron cuenta dentro de la lectura o dentro del documento, era precisamente lo que los contribuyentes como cuestión básica necesitaban saber. O sea, nosotros no solamente como profesionales o como profesionistas, ni solamente como una cuestión general, sino que también pues se necesita que los propios contribuyentes sepan acerca de sus obligaciones fiscales. De hecho, el documento, si se dieron cuenta, era de la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y nos mencionaba o trataba precisamente el documento en una cuestión general acerca de este panorama general que precisamente se abordaba acerca de 4 impuestos de carácter federal. Hablaba acerca del ISR, hablaba del IVA, hablaba también de este IEPS y hablaba también del impuesto sobre automóviles nuevos, así como obviamente el marco regulatorio o el marco legal, que es toda esta fundamentación legal. Y ya como tal, pues si se dieron cuenta y realizaron su tarea, vieron que daba los elementos esenciales o los elementos generales de todos los impuestos. Recordemos que son impuestos de carácter federal y como tal, pues todavía cuestiones muy generales, porque la realidad es que no hablaba nada ni de deducciones ni algún tipo de tratamiento en especial. Bueno, pues más adelante entonces lo vamos a abordar y ya lo abordaríamos como de una manera con más detenimiento y ya claramente ahí les voy a preguntar. Bueno, la sesión pasada, que fue la sesión del día lunes, estábamos abordando acerca ya del tema específico de lo que eran las contribuciones. Kelly, ¿recordarás que era una contribución? Mm, No me acuerdo muy bien, pero era algo así como ayudar, bueno, recaudar impuestos. Ok, recabar impuestos. Gonzalo, ¿recordarás que era una contribución de acuerdo a lo que vimos el día lunes? Gonzalo, ¿te encuentras ahí? Sí, profesora, buenos días. Buenos días, Gonzalo. ¿Recordarás que es una contribución de acuerdo a lo que platicamos el día lunes? Ah, bueno, recuerdo que la contribución es una recaudación de impuestos. Ok, una recaudación. ¿Alguna otra cosa, Jaime? Son montos de dinero para un fin o para un servicio. No es como... O- Espera. Ok, nosotros platicábamos el día lunes que contribución nosotros lo podíamos comprender para empezar dentro de la situación de que es una concepción o una terminología técnicamente moderna y decíamos que eran todas aquellas aportaciones de carácter pecuniario o en su defecto en especie que como tal todos los particulares debían de proporcionar al Estado, ¿no? Siempre y cuando la legislación como tal no es lo mandate. Decíamos que este concepto como tal también invocaba o tenía que ver con esta cuestión de todo lo que auxilia a que el propio Estado sufraje de alguna manera sus gastos. Y como tal decíamos también que teníamos contribuciones tanto voluntarias como contribuciones forzadas. Decíamos que las voluntarias eran aquellas que como tal tenían que ver con este acuerdo de voluntades y en el caso de las contribuciones forzadas, pues eran aquellas que solamente importaba la propia declaración unilateral de una de las partes. Hablamos un poquito también de los antecedentes, si mal no recuerdo. Les decía que les iba a dejar una lectura porque eso no era como tan relevante y esa lectura se las voy a dejar el día de hoy
para que podamos retomar esa parte. Nada más es una cuestión meramente informativa para saber propiamente de dónde viene la base o cómo inicia esta parte de las contribuciones, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. También mencionamos acerca de las características. ¿Cuántas características mencionamos de las contribuciones, Jacquelina, recordarás? No recuerdo, pero son como 5. Más o menos cerca, digamos. Eran 4, ¿no? Buenos días, Miss. 2, 3, 4, 5, cierto, eran 5. Buenos días, sígame. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Claro, si recordamos cuántas y cuáles son las características de las contribuciones, su compañera ya nos aclaró que verdaderamente son 5 características. ¿Cuáles son? Sí, son 5. La primera es que su naturaleza es netamente personal. La segunda, sus aportaciones son pecuniarias. La tercera es que se debe destinar para el gasto público. La cuarta es que sea proporcional y equitativa. Y la quinta, que las contribuciones sean con disposición a la ley. Exactamente. Bueno, su compañero ya nos hizo el favor de recordarnos, de recalcarnos más bien cuáles serán las aportaciones o las características más bien de las aportaciones que teníamos mandatadas en ese momento. Entonces, ahí fue precisamente donde yo recuerdo, si mal no me equivoco, nos quedamos en esa parte. Las características, bien nos dijo su compañero, son personales, son pecuniarias, salvo algunas que son en especie, tienen que ayudar forzosamente al gasto público, deben de ser proporcionales y equitativas. Hablamos a qué se refería la parte de la proporcionalidad y la parte de la equidad. Y la última, pues que deben de estar mandatadas en una ley o en una disposición. No solamente nos pueden a nivel discrecional o no solamente por voluntad de las autoridades, sino que deben de estar mandatadas en una ley. De ahí pasamos a la parte de la clasificación de las contribuciones y si mal no recuerdo fue ahí donde nos quedamos. Decíamos que precisamente en el Código Fiscal de la Federación nos mandataba la propia clasificación de las contribuciones y esta básicamente la hacía en 4, que eran precisamente los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora y los derechos. En el caso de los accesorios, pues digamos que los accesorios son parte de esta cuestión complementaria dentro de los impuestos. Empezamos a designar o empezamos a mandatar qué era lo que nos decía o lo que nos definía precisamente de cada uno de los impuestos. De hecho, lo vimos de la manera literal de cómo lo mandata nuestro artículo 2 del Código Fiscal Federal. En el caso de los impuestos manejamos que son todo este tipo de contribuciones que se encuentran claramente establecidas en la ley y que se deben de pagar por 2 tipos de personas, tanto personas físicas como personas morales. Obviamente para esto, este tipo de personas físicas y morales pues se deben de encontrar en este supuesto jurídico o en este supuesto de hecho que genera precisamente el pago de impuestos, ¿sí? Las segundas, que eran las aportaciones de seguridad social, también son contribuciones, también están establecidas en la ley, pero estas contribuciones tienen la característica de que son sustituidas por el Estado, precisamente en el cumplimiento de las obligaciones que como tal mandata nuestra ley, pero en materia de seguridad social. O en su defecto, si no es si no es el Estado como esta parte sustituta, también pueden pagarla o también tienen la obligación de pagarla aquellas personas que como tal se beneficien, que obtengan algún tipo de beneficio de manera especial por algún tipo de servicio de seguridad social que también proporciona o es encargado de proporcionar el mismo Estado. En el caso de las siguientes, que son las contribuciones de mejora, decíamos que son aquellas que igual se encuentran establecidas en la ley, que también lo pueden pagar aquellas personas físicas o morales, pero la característica es que estas personas físicas o morales sean beneficiadas de una manera directa por cualquier tipo de obra pública.
Y los últimos que son los derechos. Los derechos son estas contribuciones que como tal se tienen que pagar por usar o por aprovechar algún tipo que sea bien del dominio público de la nación, así como también por beneficiarnos de estos servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. ¿Sí? Solamente hay una excepción. La excepción se da cuando se presten algún tipo de servicio por parte de un organismo descentralizado o algún tipo de órgano desconcentrado. En el caso que sea un desconcentrado, tenga que ver con esta parte de contraprestaciones que no estén presentadas dentro de nuestra ley. ¿Cuál ley? Pues la Ley Federal de Derechos. También se contempla dentro de esta materia o dentro de esta forma de derechos, dentro de esta misma clasificación, todas aquellas contribuciones que se encuentran dentro de la parte o a cargo de los organismos públicos descentralizados. ¿Por qué? Pues porque obviamente prestan o solo en el supuesto de que presten algún tipo de servicio exclusivo del Estado. Vamos a ir viendo cada uno de los supuestos de una manera un poco más detallada. Bueno, los primeros que vemos nosotros dentro de esa clasificación de contribuciones son precisamente los impuestos. En el caso de los impuestos decíamos que el autor de La Garza nos define básicamente a un impuesto como una prestación tributaria de carácter obligatorio, ¿sí? Que nos maneja obviamente la ley. En este presupuesto, de hecho, no es como tal una actividad del Estado, referida como tal al propio obligado, pero pues que sí se destina a cubrir todo lo que tiene que ver con los gastos públicos. Por eso como tal se maneja una de las características importantes, que es precisamente que el impuesto es una prestación en dinero o es una prestación en especie que se establece o se paga conforme a lo mandata la ley. Otra de las características que también se nos da dentro de la definición de impuestos es que tiene un carácter de obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente todos estamos obligados dentro del supuesto de ser ciudadanos mexicanos a pagar o a contribuir a este gasto público. ¿Quién se encarga de pagar este impuesto? Bueno, el impuesto lo pagan tanto personas físicas como personas morales. ¿Para qué? Pues para subsanar esta parte del gasto público y en esto no hay una contraprestación de carácter especial o no hay una contraprestación de carácter directa o inmediata. ¿Qué quiere decir? Que la realidad es que aunque nosotros paguemos nuestros impuestos, la realidad es que no nos reembolsan o no nos regresan lo que nosotros ya pagamos. Tampoco se habla de un beneficio especial o específico, porque la realidad es que el Estado no va con cada uno de nosotros y nos dice, bueno, por haber pagado sus impuestos les voy a entregar tal cantidad única y específicamente a ustedes. La realidad es que no es así, porque recuerden que el gasto público es para subsanar beneficios, pero de carácter o necesidades de carácter colectivo. También nos dice que los impuestos no brindan un beneficio directo o un beneficio inmediato. Pues claro, porque tampoco se habla de una cuestión de que yo pago un impuesto hoy y mi beneficio se vea mañana. La realidad es que esto pues se ve al pasar y al periodo del tiempo. Cuando se nos construye algún tipo de carretera, algún tipo de puente, algún tipo de cuestión que sea obligación del Estado cubrir con precisamente ese gasto público. Los elementos, también alcanzamos a ver nada más así la mención de lo que eran los elementos. Recordemos que los elementos básicos del impuesto que también vieron dentro de la lectura que se quedó precisamente para el día de hoy, nos dice que los elementos básicos son el sujeto propiamente del impuesto, el objeto del mismo, la determinación de la base, la aplicación de la tasa, de la tarifa o de la cuota, dependiendo cuál sea el supuesto, y la forma, el medio y la fecha de pago. Como tal tenemos la primera parte, que es el primer elemento que compone nuestro impuesto, y se trata precisamente de la cuestión del sujeto. Para empezar, pues cabe mencionar que lo primero que nosotros debemos de determinar, pues es saber a quién se le va a aplicar este gravamen o a quién se le va a aplicar esta cantidad.
a qué tipo de persona, y pues esta básicamente es el sujeto. Tenemos un sujeto principal, pero también tenemos diferentes tipos de responsables solidarios. Esto generalmente lo encontramos nosotros en la cuestión de la ley del impuesto sobre la renta. No porque los demás no lo mandaten o no porque los demás no lo contemplen, sino porque ahí viene especificado por lo menos de una manera más puntualizada. Por eso se habla de esa manera. ¿Quiénes son los sujetos principales? Bueno, los sujetos principales son como tal aquellos residentes dentro de nuestro país. ¿Qué quiere decir? Encontramos a las personas que perfectamente vivan dentro de nuestro país y que tengan precisamente sus ingresos, sin importar que estos ingresos provengan del extranjero. Ese sería nuestro primer supuesto. Nuestro segundo supuesto, que sería el inciso B, tenemos aquellas personas que se encuentran como tal viviendo en el extranjero o que tienen algún tipo de ese momento. Sin embargo, todos sus ingresos se atribuyen a alguna cuestión que está dentro de nuestro país, pues ellos también son sujetos principales obligados a pagar precisamente un impuesto. Y los terceros son igual las personas o residentes del extranjero, pero que precisamente estas fuentes de riqueza o estos ingresos como tal se encuentren en algo que les dé riqueza dentro del territorio nacional. Decíamos, se puede vivir en el extranjero, pero si yo tengo una empresa que me da números y que me da ingresos y se encuentra establecida en alguna entidad federativa del país, pues también estoy obligado completamente a pagar los impuestos. Estos tres supuestos son los que se encuentran dentro de los sujetos principales, pero también hablamos de la situación de los responsables solidarios. Decíamos que los responsables solidarios eran todas aquellas personas o todos aquellos sujetos que como tal también se encuentran responsables de pagar contribuciones o de pagar impuestos, pero que como tal no se les puede considerar como sujetos principales. De hecho, ese día me hicieron, no recuerdo quién me hizo la pregunta, de quiénes se podrían considerar como responsables solidarios. ¿Quiénes decíamos que eran los responsables solidarios? ¿Se acuerdan? Hasta les di el fundamento legal. No sé si tuvieron la situación de buscarlo, de buscar todos los demás supuestos, porque nada más platicamos algunos. ¿Sí se acuerdan cuáles son los responsables solidarios? Bueno, los responsables solidarios, porque es materia de su examen, ya que lo estamos viendo dentro de sesión, yo les comentaba que los podrían encontrar en su artículo 26, obviamente en la cuestión del Código Fiscal Federal. En el artículo 26 nos hablaba, yo les di algunos ejemplos, de aquellas personas que como tal estén obligadas para pagar algún tipo de monto. Si no lo hacen, pues obviamente se vuelven también responsables solidarios de este pago de contribución. Les decía, aquellas personas que se encarguen de retener precisamente algún tipo de impuesto y que lo tengan que hacer por obligación en esta cuestión de la recaudación, pues tienen esa parte de obligados a pagar dichas contribuciones, y si no lo hacen, pues también pueden ser sancionados. Lo hablábamos y poníamos el ejemplo del Servicio de Administración Tributaria. Les decía también la cuestión de los liquidadores, los síndicos. ¿Quiénes son los síndicos? ¿Sabemos quiénes son los síndicos? Para empezar, porque igual si leyeron el artículo, pues claramente igual y por eso no lo entendieron. ¿Sabemos qué son los síndicos? ¿No? Recordemos que los síndicos son aquellas personas que se encuentran dentro del ayuntamiento y que ellos básicamente son una especie de abogados, de representantes jurídicos, sería la palabra correcta, precisamente del ayuntamiento. Ellos se encargan de toda esta parte de justicia y de toda esta parte legal y hacendaria, en algunos casos hasta hacendaria, por parte del ayuntamiento. Pues precisamente estos síndicos también pueden convertirse o también pueden ser
estos responsables solidarios en el pago de impuestos, cuando pues obviamente se trate de que tengan que pagar y no lo realizan, y obviamente esa es parte de sus funciones. También cualquier persona a la que se le pueda Miss, designar el pago, en este caso pues los representantes legales o los representantes contables. Si por alguna razón ustedes dentro del ejercicio de sus funciones tienen que realizar por parte de una empresa no solamente sus declaraciones, sino su pago de impuestos y no lo hacen, pues se convierten en responsables solidarios como tal del sujeto principal, ya sea del socio, ya sea del dueño, ya sea del empresario, etcétera. Y como tal, así podemos mencionar varios. De hecho, yo les había comentado que si mal no recordaba, eran 17 fracciones las que tenían precisamente esta parte de responsables solidarios. También hay fracciones que nos hacen la mención de las sociedades, en qué momento los propios socios o los propios accionistas se vuelven responsables solidarios. También decíamos que los terceros también pueden llegar a convertirse en esta parte de solidaridad en el caso del cumplimiento del pago de contribuciones. Un legatario, ¿qué quiere decir? Un heredero, si por alguna razón a mí me entregan un donatario, si a mí por alguna razón me entregan algún bien al cual se supone que yo tengo alguna obligación que pagar y no la cumplo, ¿qué quiere decir o qué va a pasar? Y yo no puedo, digamos que excusarme en decir, pero no era mi bien. Pero desde el momento en el que me convirtieron en donataria y me entregaron un bien que tenía una obligación fiscal, yo precisamente con el dueño original me hago obligada solidaria a tenerlos que pagar. ¿Sí? En el caso, vamos a poner un ejemplo, en el caso de los menores de edad, los menores de edad no pueden tener unas obligaciones propiamente fiscales. Sin embargo, sí se les puede donar. Entonces, imagínense que a un menor de edad, algún familiar le done un bien o le done alguna empresa o le done alguna situación que produzca liquidez. ¿Qué quiere decir? Van a tener las obligaciones fiscales y va a tener la completa obligación de pagarlas. Como el menor de edad, por cuestión legal y por cuestión civil, no lo puede hacer, tiene que tener forzosamente una persona que ejerza su tutela o que ejerza su patria potestad, pues precisamente estos van a ser los encargados de representarlo. ¿Qué quiere decir? Que también se vuelven personas obligadas solidarias a pagar contribuciones, ¿sí? Por mencionarles algunos ejemplos. ¿Hasta acá tienen alguna duda sobre todo de la cuestión de las personas o los sujetos solidarios al pago de contribución? De contribuciones. No, Miss, hablábamos del SAT la otra vez, ¿no? En la otra clase. Claro, en el caso, Sí. ¿por qué decíamos que el SAT? Porque recordemos que el SAT es como un retenedor. ¿Qué quiere decir? Que como tal la ley le impone esta obligación de tener que recaudar las contribuciones. Y obviamente, si el SAT no lo hace en tiempo y no lo hace en forma, pues cuando le toque rendir cuentas y no cuente con esas contribuciones, pues precisamente el Estado también lo tendrá que tomar como un sujeto responsable o como un sujeto más bien solidario responsable para que obviamente cumpla esa obligación. Bueno, esos son algunos. Les vuelvo a reiterar el fundamento legal, es el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, en el caso del objeto, el objeto era precisamente lo que nosotros estábamos visualizando y decíamos que el objeto básicamente va a ser la cuestión que se tenga que grabar. ¿Qué quiere decir? Nos va a determinar como aquello que se pretende grabar en cada una de las leyes. De hecho, les di la definición o explicamos qué era precisamente la palabra grabar. Y era precisamente la cuestión de imponer. ¿Qué quiere decir? Que el objeto es aquello a lo cual se le va a imponer el impuesto. Ese es el objeto. Les puse dos ejemplos de dónde encontraríamos nosotros el objeto en indistintos impuestos. Por ejemplo, tenemos el impuesto sobre la renta, que es el ISR. En el impuesto sobre la renta, el objeto sería que se va a gravar precisamente la renta. ¿Qué quiere decir? La ganancia o la propia utilidad que se tenga de algo, ¿sí? También les puse el ejemplo del IVA o del impuesto al valor agregado. ¿Cuál va a ser el objeto? Bueno, el objeto del IVA va a ser precisamente gravar
cierto tipo de actividades o cierto tipo de actos que se realizan dentro del territorio nacional. Y esto desglosado lo vieron precisamente dentro de la lectura que les dejé. Pero si nosotros tuviéramos que dar una definición, el objeto sería eso. ¿Qué quiere decir? Que podríamos decir que el objeto es aquello a lo que se le va a imponer precisamente el impuesto, ¿sí? Ahora tenemos lo siguiente, que es precisamente la determinación de la base. También es uno de los elementos primordiales del propio impuesto. En este caso, la determinación de la base tiene que ver con la parte de que cuando nosotros ya delimitamos y ya determinamos a qué persona se le va a cobrar el impuesto, el propio contribuyente, que va a ser este sujeto, se le debe de determinar la base. ¿Para qué? Para que después se le pueda calcular el impuesto. Como tal, es cuando el propio contribuyente se va a enfrentar a ver cuál es la causación misma que se va a tener que dar cuando el contribuyente se encuentre en una situación jurídica o se encuentre en una situación de hecho, para que se pueda hacer la determinación del impuesto que se causa. Como tal, pues es así que los contribuyentes, a fin de cuentas, determinan su base para calcular su impuesto, ¿sí? Antes de decir la cuestión o seguir avanzando, ¿sí entendemos como tal lo que es la base? ¿Sí o no? No, yo no, profe. Ok, en el caso de la base, básicamente va a ser como este monto que como tal vamos a tener para poder grabar el impuesto. Cada impuesto, recordemos que se va a grabar o se nos va a imponer de acuerdo a la medida que tengamos nuestra capacidad económica. Esa es la base, ¿sale? ¿Por qué lo mencionamos así? Porque recuerden que dentro de los principios que nosotros mencionamos acerca de las contribuciones, decíamos que tenía que ser proporcional y que tenía que ser equitativo, pues precisamente la base es eso, que tenemos que tener esta capacidad económica de las personas para sobre eso poder nosotros determinar la cantidad de impuesto, ¿sí? Bueno. A ver si viendo la cuestión siguiente, que es la tasa y la tarifa, lo podemos entender un poquito mejor. En el caso de la tasa, es como tal el porcentaje que se va a aplicar a la base para poder llegar al impuesto, ¿sí? Decíamos que como tal se habla no solamente de tasa, sino que también la doctrina nos maneja otras dos definiciones o otros dos conceptos, porque también nos maneja cuotas y también nos maneja tarifas. Cualquiera de las tres englobaría exactamente la misma situación. Este porcentaje que como tal tenemos que aplicar a la base para poder llegar al impuesto. Como tal, las cuotas pues, son cantidades absolutas, eso cabe mencionar. Las cuotas es una cantidad completamente absoluta. Las tasas no, las tasas son básicamente, como lo mencioné en un principio, porcentajes, ¿sí? Y las tarifas como tal son un grupo o un agrupamiento ordenado claramente de cuotas o de tasas que se pueden imponer al propio supuesto. Y por último, pues la época de pago, cuando nosotros hablamos de la época de pago, tiene que ver con el plazo o tiene que ver con el momento o este lapso que se tiene para precisamente poder cumplimentar el pago del impuesto, ¿sí? En la cuestión de la tasa tenemos dudas. No, Miss, todo bien. Sí, no, También, creo que bueno, no. Bueno, fue parte de la lectura, bueno, de la tarea que dejó, ya que exactamente, de hecho mencionaba un ahí, poco sobre esto, sí. claro, de hecho ahí lo que se hace, y por eso era la situación de que lo vieran con antelación para que pudieran tener una idea un poquito más clara. De hecho ahí lo hace de manera más específica porque precisamente lo habla de cada uno de los impuestos de carácter federal, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, les hago la situación. O vamos a poner el ejemplo. ¿Cuál es la tasa del IVA? Es el 16% y el Exactamente. 0% para alimentos y medicinas. Claro, tenemos una cuestión en cierto tipo de alimentos, pero de manera general es el 16%. Si nosotros estamos hablando del IVA, pues claramente tendríamos que entender que nuestra tasa sería el 16%. Y la determinación de la base sería la totalidad de a cuánta cantidad le tengo que aplicar ese 16%. ¿Sale? Porque no es lo mismo un IVA de un consumo de 200 pesos a de un consumo de 20,000 pesos. Bueno, pues esos 2,000 o esos 20,000 van a ser la base y la determinación de la base. Mientras que en la cuestión de la tasa o la tarifa tendríamos que entender que es el 16%, que es este porcentaje al cual le tenemos que aplicar a la propia base. Y ya con eso sacaríamos una cantidad que es la cantidad que el contribuyente tendría que pagar. ¿Sale? Bueno, eso sería como un ejemplo para que lo podamos comprender de mejor manera. Bueno, ya lo siguiente que tenemos después de los elementos como tal que componen al propio impuesto, tenemos el efecto. Es muy importante que nosotros hagamos una determinación propia de cuál es el efecto como tal que tienen los propios impuestos. Como tal, son estudiados los efectos de los impuestos en dos grupos o en dos vertientes muy importantes. El primero tiene que ver con la parte de los efectos de los impuestos negativos, ¿qué quiere decir? De los impuestos que no se pagan. Y el segundo, pues es a contrario sensu. El segundo tiene que ver con los efectos de los propios impuestos que sí se pagan o que son pagaderos. Ahora, en ese orden de ideas, en cuanto a los impuestos que no se pagan, en general tendríamos figuras muy importantes como lo es la evasión o la elusión. Bueno, ambas son palabras y cabe mencionar que son palabras o conceptos que hemos escuchado en las noticias, que ustedes han escuchado, me imagino, dentro de su rama de estudio y demás. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una evasión y una elusión? En el caso de la elusión, obviamente la elusión fiscal tiene que ver con todas aquellas acciones que se hacen para que se puedan evitar o para que se puedan minimizar como tal el pago de impuestos, ¿sí? Como tal lo que hace acá la persona, y esto es de manera legal, lo que hace la persona es precisamente aprovecharse de cierto tipo de vacíos legales o de cierto tipo de lagunas, de supuestos que la ley no nos visualiza para precisamente evitar pagar o pagar lo menos posible. Esto ya depende mucho de tanto administrativa que se pueda utilizar. Eso es como tal la elusión. Y en el caso de la evasión, bueno, la evasión fiscal ya sabemos qué es. ¿Qué es la evasión? El evitar pagar impuestos. Claro, ahí es completamente, acá no se busca ni minimizar ni reducir el pago de impuestos. Aquí básicamente lo que se hace es como tal, para empezar cabe mencionar que es un delito y que como tal se hace, que ya sea de manera dolosa o ya sea de manera culposa, el contribuyente omite declarar los ingresos que tiene o los bienes que tiene. ¿Para qué? Pues para no pagar impuestos. Y lo hemos visto en infinidad de empresas, en infinidad de personas físicas, en artistas, en empresarios, en políticos, etcétera. De hecho, la evasión fiscal va equiparada o va de la mano dentro de esta tipicidad penal con lo que tiene que ver con el fraude fiscal, ¿sí? Entonces, dentro de los impuestos que no se pagan podemos encontrar estas dos figuras, tanto la evasión como la elusión. Decíamos, pues la evasión básicamente es cuando el contribuyente se abstiene a la cuestión del pago de impuestos y obviamente comete la cuestión de conductas ilícitas, claramente va violentando la ley.
ya sea porque como tal prohíbe o como tal omite efectuar lo que la ley nos ordena. Les decía, se equipara o se puede equiparar con la cuestión de contrabando o específicamente con la cuestión del fraude fiscal. Acá cabe mencionar y hay que tener mucho cuidado porque esa es labor más de tanto contadores como administradores muchas veces. Hay que tener cuidado porque la ley no involucra o no visualiza si es una conducta dolosa o una conducta culposa. ¿Qué quiere decir? Que la ley no va a visualizar si lo hicieron sin querer, de que, ay, es que no pagué porque no me di cuenta, porque me equivoqué, porque se me olvidó, a decir, bueno, no lo hice porque quería como tal no pagar impuestos. No va a distinguir entre el dolo y la culpa. Lo único que sí es que obviamente si se demuestra que es con dolo o la autoridad demuestra que es con dolo o sea con intención, claro, obviamente esto se vuelve un agravante, que quiere decir que la pena, el castigo, la sanción va a ser mayor. ¿Sale? Por eso hemos visto, sobre todo en empresarios y sobre todo en artistas o personas de esta situación, que tratan de excusarse a decir que pues obviamente ellos no son contadores y no tenían ni idea de los manejos que hacían sus contadores, porque según ellos sí estaban al corriente. Pues con todo y eso, ¿cuántas personas no han terminado obviamente en prisión por esta cuestión de elevación fiscal? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya les decía que en el caso de la alusión, bueno, la alusión también tiene que ver con esta parte de sustracción del pago de impuestos, pero pues no se mete o no se comete en ningún tipo de conducta ilícita, sino que la realidad es que sí se hace a través de conductas lícitas, lo decíamos, a través de aprovechar que la ley tiene algún tipo de vacío o tiene algún tipo de error. Entonces, lo único que se hace es que se trata de coincidir con lo que nos maneja la ley, con lo que nos maneja una propia hipótesis de carácter legal. Ya sea que lo que se puede hacer es trasladar la fuente del impuesto a algún lugar diferente en donde no se debe de pagar este tipo de tributos o este tipo de impuestos. Y como tal, pues obviamente omitimos la parte de caer en el gravamen y como tal, pues no estamos obligados a pagarlo. Esto lo hemos visto mucho, sobre todo en la cuestión de los políticos, porque a muchos políticos no se les ha podido llevar a juicio precisamente porque no hacen evasión de impuestos. Muchos de ellos lo único que hacen es acudir a la figura de la alusión, que quiere decir que se van a cierto tipo de paraísos fiscales donde no tienen un cobro de impuestos o un cobro de impuestos tan grandes. Entonces, obviamente, al dejar su capital o dejarlo en algunos otros países, pues obviamente no se genera la obligación de tener que pagar algún tipo de impuesto. Eso por un lado, por los impuestos que claramente no se pagan, pero también tenemos otro tipo de efecto de los impuestos. Maestra, Este efecto... ¿Mande? Disculpe usted. Dígame. En lo de la elusión, ¿podrían entrar las deducciones? Porque, bueno, las deducciones, porque he escuchado a muchas personas, no sé si contadores o no contadores, que hablan sobre el aplicar las deducciones para no pagar el impuesto real que deberían de pagar y a través de las deducciones porque por pérdidas o por X o Y motivo, pagan un impuesto menor al que deberían de pagar. Claro. Bueno, acá tenemos una situación. Si nosotros somos muy técnicos y lo vemos de una manera muy, muy detallada, en manera particular yo sí podría decir que se trata de una elusión. Sin embargo, frente a toda la situación legal, no constituye una elusión. ¿Sale? ¿Por qué? Porque resulta que hay medidas técnicamente de elusión fiscal que precisamente son autorizadas por los propios gobiernos. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos legislan algún tipo de deducciones, algún tipo de exenciones, algún tipo de ventaja fiscal para poder mover su política económica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas medidas la propia ley te las autoriza para que tú de manera legal puedas pagar, aunque pagues menos, pero que pagues. ¿Me explico? Entonces, si nosotros lo vemos muy técnico, sí podríamos decir que claramente es una técnica de elusión. Sin embargo, legislada
permitida y no constituye ninguna ilegal o de conducta típica, ¿sí? Entonces, pues no, digamos que son más bien como cuestiones que los gobiernos permiten, en el caso de las deducciones, en el caso de las exenciones y en el caso de las ventajas fiscales. Pero ya como tal la elusión va más en una parte de poder hacer algún tipo de maniobra legal, o sea, no tanto una cuestión administrativa, sino legal, para minimizar el pago de impuestos, ¿sí? Sí, Miss, sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, gracias. Bueno, de ahí decíamos que teníamos el siguiente efecto. El siguiente efecto es a contrario sensu. ¿Qué quiere decir? Que precisamente es el efecto de los impuestos, pero este efecto de impuestos son los que sí se pagan, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues básicamente es esta posibilidad de que se pueda trasladar el gravamen del mismo y se conoce como repercusión. Esta figura, porque la figura en el caso específico, sí hemos escuchado hablar acerca de la traslación. Creo que es como pasar nuestra obligación de pagar impuestos a otra persona o a otro ente. Exactamente, es cuando nosotros podemos o cuando se puede desplazar como que esta cuestión de un impuesto de una parte de la población a otra parte de la población. Esto generalmente se hace como una parte de pues de estrategia de política económica. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos un impuesto que va designado para cierto rubro de personas. ¿Puedo ampliar esa gama para que más personas paguen ese tipo de impuestos? Pues claro que sí. Entonces, a eso se va la parte de la traslación del gravamen. También se puede conocer como repercusión. Esta traslación del impuesto básicamente es un fenómeno, pero más que un fenómeno legal, es un fenómeno económico. A veces es prohibido, pero a veces como tal la ley sí lo autoriza. Y la problemática es que muchas de las veces cuando sí lo autoriza no está completamente regulado, ¿sí? Y obviamente recordemos que si no está prohibido, pues técnicamente está permitido, aunque la propia ley pues obviamente no lo regule, ¿sí? Siempre entonces lo podríamos manejar como que es una parte legal y consiste, como bien decía su compañero, en que se cargue a un tercero el impuesto original, ¿sí? Al que se tenía como tal y el que nos señala propiamente. De modo que como tal sea aquel, o sea, el tercero y no el primero, que sufre el impacto económico, es decir, en quien como tal tenga que repercutir la propia incidencia del impuesto, ¿sí? También se constata dentro de este efecto positivo del impuesto, la cuestión de la traslación del impuesto se encuentra verificado en diferentes fases. Eso también hay que tenerlo muy claro. La propia percusión, la traslación y la propia incidencia. Cuando nosotros hablamos de la parte o la primera parte que sería la percusión se da en el momento en el que se realiza el presupuesto de hecho, mediante el cual pues obviamente va a tener que nacer esta obligación, lo cual pues obviamente es que el causante del tributo va a tener que adecuarse a la hipótesis de la ley y generar la propia obligación fiscal. Entonces, en el momento en el que se está diciendo quién va a quedar como persona trasladada para tener que pagar el impuesto. Ahora, en lo que se refiere a la parte o a la etapa de la traslación, ya va a ser un momento en el cual el causante del impuesto, o sea, la persona que la ley como tal va a señalar como este sujeto pasivo del mismo, va a trasladar, o sea, ya de hecho va a dar al tercero este propio gravamen, ¿sí? Y este tercero, una de las ventajas o desventajas, dependiendo cómo quieran ustedes visualizarlo, puede trasladarlo y transmitirlo a otro. Esta traslación cabe mencionar que se puede dar hacia adelante o se puede dar hacia atrás. En este caso hablaríamos de la figura de la postraslación. En traslación también se puede hacer. Ya esto dependería a las personas que se tenga que pasar propiamente el impuesto. En el supuesto de que se trate de una traslación hacia adelante,
como tal el causante tiene que cobrar por los bienes o servicios que como tal está enajenando, ¿no? Sobre todo si se habla de un bien. No solo va a cobrar el precio de estos mismos, sino que como tal a este consumidor va a tener que cargarle la parte a pagar del impuesto que como tal se ha dado o ha causado al propio contribuyente. Pues claro, pues lo tiene que hacer y tiene que recuperarlo de alguna manera. En dado caso que sea lo opuesto, que estemos hablando de la retrotraslación, se tiene o se daría cuando el propio adquiriente del bien obliga a su proveedor de este bien o de este servicio a que le pague el impuesto que le va a causar en cuanto realice o en cuanto obtenga la propia mercancía o el propio servicio. Ahora, con relación como tal a la propia incidencia, que sería la tercera fase o la tercera etapa o el tercer momento, ya tenemos que como tal la incidencia se da en el momento en que ya pega. ¿Qué quiere decir? En el momento en el que el impuesto llega a quien ya no puede trasladarlo y este forzosamente se ve obligado a pagar el tributo. Muchas de las veces, desgraciadamente, quien termina pagándolo, pues es el consumidor terciario. En este caso, nosotros, en algún tipo de impuesto. Pero bueno, vamos por cuestión de tiempo, porque todavía les tengo que pasar lista. Lo vamos a dejar acá. Ya la siguiente sesión, que sería la sesión del día lunes siguiente, vamos a retomar esta figura, este efecto positivo que se tiene en los impuestos. Y vamos a hablar un poquito más a fondo y vamos a dar algunos ejemplos de lo que es la traslación y la retrotraslación y en qué momento pues obviamente nos vemos obligados a pagar en cualquiera de estas dos figuras, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta antes de terminar? No, me hizo bien, gracias. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces ya nada más déjenme buscar su lista de asistencia para que la pueda pasar y obviamente ya se puedan retirar. Sí, mis gracias. Gracias a ustedes. Nada más en un segundito porque no la encuentro. Aquí está. Cabañas Pérez Christopher. Cortés López Jesús Presente. Arturo. Arturo no está, ¿verdad? No, Coyot Tlachi Rodrigo. Presente. Gracias. Gutiérrez Muñoz Gonzalo. Presente. Perfecto. Juárez Flores Valeria. Martínez Díaz Jaime Iván. Presente. Ah, caray. A Valeria creo que sí la había visto. Bueno, Jaime Iván sí está, ¿verdad? Mendoza Cuellar Kelly Nairobi. Presente. Perfecto. Pérez Cortés Jorge. Jorge no está, ¿verdad? Rodríguez Anguiano Patricia. Patricia no está, ¿verdad? Tampoco. Y Santiago Sebastián Rodrigo. Presente, mis. Ok, entonces nada más tengo falta de Jorge, de Patricia y de Arturo, según yo. Y Valerio. Y la otra, a ver, esperen, que tengo dos listos. Ponciano Aguilar Jacquelina. Ya la vi. Y Pérez Corona Marilín. No está Marilín, ¿verdad? Presente, profe. Sí, Jacqueline, ya te puse asistencia. Bueno, perfecto. Si no tenemos ninguna duda o alguna cuestión de pregunta, anotación o algo, pues ya los dejo salir a su siguiente sesión y ya nos estaríamos escuchando el siguiente lunes. Ya hoy nada más les cargo lo de los antecedentes, nada más para que no quede como volando el tema. Y esa sería nada más su tarea. Igual y déjenme encontrar alguna lectura digerible que nos hable de la traslación. Si encuentro una que sea digerible, se las pongo nada más como material de apoyo y ya lo explicamos con calma el día lunes. Claro que sí, Miss. Muchas gracias. Buen día. Perfecto, Gracias. pues cuídense mucho, que tengan bonito día. Buen día, que tengan buen día. Gracias igualmente, hasta luego.
Gracias, buen día.